Acompáñanos mientras descubrimos los detalles de los últimos momentos del aventurero Chris McCandless, revelando el trágico y misterioso incidente que ocurrió en las tierras salvajes de Alaska y respondiendo a las preguntas que rodean su prematura muerte. En abril de 1992, un joven llamado Christopher McCandless se aventuró en la naturaleza salvaje de Alaska al norte del monte McKinley, atraído por el encanto de la naturaleza pura y por ponerse a prueba al extremo. Casi 4 meses después, unos cazadores encontraron sus restos descompuestos en un autobús abandonado que había convertido en su refugio. Las crípticas entradas de diario recuperadas retrataban un escenario desesperado. Después de sobrevivir durante meses de lo que encontraba en la naturaleza, anotó que se sentía cada vez más alarmantemente débil, por causas desconocidas, hasta que finalmente estaba demasiado débil incluso para ponerse de pie. Extremadamente débil. Culpa de la semilla de papa. Mucho trabajo solo para ponerse de pie. Muerto de hambre. Gran peligro, escribió él. Después de irse consumiendo lentamente, pereció solo en el autobús abandonado, a los 24 años. ¿Qué llevó a este joven idealista a aventurarse solo en la naturaleza salvaje de Alaska en primer lugar? ¿Qué sucedió en sus trágicos momentos finales? ¿Y por qué su historia sigue cautivando la imaginación de personas en todo el mundo hoy en día? Para entenderlo, hay que remontarse al inicio de su fatídica búsqueda. Christopher McCandless creció en los cómodos suburbios de Washington, D.C. Pero más tarde, mientras estudiaba historia y antropología en la universidad, se fue desilusionando cada vez más con el materialismo y la conformidad de la sociedad moderna. Después de graduarse en 1990, el aventurero de 24 años donó sus $24,000 de ahorros a obras benéficas y abandonó su auto para emprender una peregrinación por el oeste de Estados Unidos, adoptando el apodo Alexander Supertramp. He decidido que voy a vivir esta vida por un tiempo. La libertad y la simple belleza de esto es demasiado buena como para dejarla pasar, le escribió a un amigo. Su destino final, el aislamiento puro de la naturaleza salvaje de Alaska. Ahí buscó escapar totalmente de la civilización para experimentar la vida en la naturaleza en estado puro. McCandless entendía los riesgos del viaje, pero los soportó voluntariamente como dificultades necesarias para lograr la redención. Veía subsistir solo de lo que le daba la tierra como un rito de iniciación, una oportunidad para purificarse de las convenciones triviales y renacer. Como describió Krakauer, inventó una nueva vida para sí mismo, para sumergirse en las experiencias directas y sin adornos que la naturaleza le presentaba. Durante 2 años, McCandless vagó abrazando una libertad radical. Pidiendo aventón y saltando trenes de carga, buscó exiliarse de la sociedad convencional, viviendo al margen bajo sus propias reglas. En 1992, caminó hasta el corazón del Parque Nacional Denali. En lo profundo de la naturaleza salvaje del parque, se encontraba un vehículo abandonado que llegaría a ser conocido como el Magic Bus. Este autobús International Harvester de la década de 1940 había sido parte de un proyecto de desarrollo décadas antes, utilizado para transportar trabajadores que construían una carretera a través de la remota naturaleza de Alaska. Cuando el proyecto se detuvo en la década de 1960, los vehículos simplemente fueron abandonados, reliquias oxidadas que salpicaban la carretera en gran parte abandonada. Más de 30 años después, el autobús que llegó a conocerse como el Magic Bus 142 permanecía solo entre la maleza, con las ventanas rotas por piedras y balas. Este autobús en particular se encontraba a unas 20 millas por el camino de tierra en desuso, pudriéndose a lo largo del Stampede Trail junto al río Teclanica. A pesar de su estado ruinoso, el autobús ofrecía un refugio muy apreciado en el duro entorno, convirtiéndose en un refugio para cazadores, tramperos y recolectores de hongos que se toparon con él a lo largo de los años. En abril de 1992, se convirtió en el hogar de Chris McCandless, de 24 años, en la zona salvaje de Alaska. Buscando la iluminación al vivir solo en la naturaleza, sobrevivió durante meses usando el autobús como una base improvisada, llamándolo Magic Bus en su diario. Después de años recorriendo el oeste de Estados Unidos, el autodenominado Alexander Supertramp imaginó un verano en la naturaleza, alimentándose solo de animales de caza como ardillas y puercoespines. Exploró las plantas y bayas comestibles de la zona, planeando recolectar la abundancia de la taiga para mantenerse. Un entusiasta de las actividades al aire libre, McCandless sentía que estaba preparado para las duras condiciones y el aislamiento. Ya no respondería al nombre de Chris McCandless, escribió John Krakauer en Hacia Rutas Salvajes. Ahora era Alexander Supertramp, dueño de su propio destino. Los primeros 2 meses superaron sus expectativas, ya que la primavera en la cordillera de Alaska trajo una abundancia de recursos silvestres. McCandless recolectó grosellas, hongos y escaramujos. Pequeñas aves y ardillas le proporcionaron carne. Incluso cazó un alce, acumulando cientos de libras de carne que se echarían a perder sin refrigeración. La vida en el autobús mágico era idílica.
Son las experiencias, los recuerdos, el gran triunfo y la alegría de vivir al máximo donde se encuentra el verdadero significado, escribió en su diario. Pero en julio, las circunstancias empezaron a volverse en contra de McCandless. Primero, encontró el inicio del sendero de regreso a la civilización bloqueado por el furioso río Teclanica, desbordado por el deshielo y demasiado peligroso para cruzar. Ningún mapa lo había preparado para este devastador contratiempo. Al mismo tiempo, sus reservas de comida disminuyeron, ya que la caza se volvió más escasa. Es difícil cazar, anotó. La carne se echó a perder, su recolección de ortigas lo dejó picado y hambriento. Cada vez más desesperado, McCandless recurrió a recolectar semillas de papa silvestre el 14 de julio. Pero ahora sabemos que estas semillas contenían neurotoxinas que gradualmente lo paralizaron. Extremadamente débil. Culpa de las semillas de papa. Pronto escribió, mucha dificultad solo para ponerse de pie. Alerta y robusto cuando entró al bosque en abril, para agosto las autoridades de fauna silvestre que inspeccionaban el autobús lo encontraron demacrado e indefenso, apenas capaz de arrastrarse. En sus últimos días, McCandless ya no podía cazar, pescar ni recolectar. Sin embargo, la salvación estaba a solo unos kilómetros de distancia, frustrada por el turbulento río Teclanica que bloqueaba su escape. El río que dejó varado a McCandless normalmente era bajo y se podía cruzar en esa zona. Pero el deshielo tardío en 1992 significó que el Teclanica estaba mucho más alto y rápido de lo normal, justo cuando McCandless necesitaba cruzarlo desesperadamente en julio. Siguió siendo demasiado peligroso incluso hasta agosto, atrapándolo solo en la naturaleza, mientras se debilitaba por la inanición y el envenenamiento. Un poco río abajo había un transbordador colgante por cable, usado por el servicio de parques para monitorear las condiciones. Si McCandless hubiera sabido que debía dirigirse allí, probablemente podría haberse cruzado el río jalando el cable con sus manos y caminar por la carretera hacia un lugar seguro antes de que fuera demasiado tarde. Pero sin una guía, no tenía conocimiento del cable que estaba a solo 5 millas, una línea de vida que podría haberle permitido sobrevivir a su odisea en Alaska. La ignorancia de ese detalle clave le costó la vida. La trágica historia de McCandless fue popularizada por el libro de Jon Krakauer de 1996, Hacia rutas salvajes, que más tarde fue adaptado al cine en 2007. Pero la causa exacta de su sorprendente deterioro ha permanecido como un misterio, debatido intensamente durante más de 2 décadas. Ahora, nuevas y extensas pruebas señalan de manera concluyente la fuente de su fallecimiento: envenenamiento por semillas tóxicas que lo dejaron incapaz de cazar o recolectar alimentos en sus últimas semanas. Cuando se examinaron los restos demacrados de McCandless, pesaba solo 30 kilos, habiendo perdido más de 32 kilos desde su última foto conocida. Con el equipo de recolección aún guardado sin usar en el autobús, la inanición parecía ser la causa obvia. Pero Krakauer especuló que las semillas de papa silvestre que McCandless describió como su perdición contenían una neurotoxina desconocida, basándose en la guía universitaria de plantas de McCandless, que advertía explícitamente sobre no confundir el tóxico guisante de olor silvestre con la supuestamente inofensiva papa silvestre, Hedi Eutycerra alpinum. Las pruebas iniciales para detectar toxinas en las semillas resultaron inconclusas, pero el investigador aficionado Ronald Hamilton recientemente relacionó el deterioro de McCandless con el latirismo, una condición de parálisis causada por ODAP, una neurotoxina que a veces se encuentra en las legumbres. Él teorizó que McCandless se había ido paralizando lentamente después de atiborrarse de las semillas silvestres, proclamando la revelación como prueba definitiva y resolviendo el misterio. La teoría de Hamilton resulta ser correcta. Pruebas recientes revelan que las semillas de papa silvestre contienen niveles significativos de ODAP. Esta neurotoxina inhibe el metabolismo de las glicoproteínas, paralizando gradualmente a las víctimas. Aquellos que enfrentan inanición, estrés y esfuerzo físico intenso son especialmente sensibles. Como Hamilton describió el fuego silencioso que se enciende dentro de los cuerpos vulnerables por la exposición prolongada al ODAP. Mientras más habían comido, peores eran las consecuencias, pero en cualquier caso, una vez que los efectos comenzaban, simplemente no había manera de revertirlos. McCandless coincidía exactamente con los criterios de quienes eran más fácilmente afectados por el envenenamiento por ODAP. Como lo explicó Hamilton, era un hombre joven y delgado, de poco más de 20 años, que llevaba una dieta extremadamente escasa, cazaba, caminaba, escalaba y llevaba una vida al límite de sus capacidades físicas, que había comenzado a comer grandes cantidades de semillas que contenían un aminoácido tóxico. Esta nueva evidencia valida la sospecha inicial de Krakauer de que una toxina desconocida incapacitó a McCandless. Tras aceptar con humildad la deducción de Hamilton después de descartar la teoría de la toxina durante años, Krakauer ahora concluye que el descubrimiento de Hamilton de que McCandless murió porque comió semillas tóxicas es poco probable que convenza a muchos habitantes de Alaska de ver a McCandless con más simpatía, pero puede evitar que otros recolectores en zonas silvestres se envenenen accidentalmente.
Cuando se descubrió el cuerpo de McCandless, trágicamente demacrado, comenzó el debate sobre si considerar su búsqueda como noble o imprudente. ¿Era un idealista heroico que escapaba de la conformidad sin alma? ¿O solo otro novato sin preparación que cayó presa de la dura naturaleza salvaje? Las opiniones polarizadas permanecen. Mientras algunos vilipendian a McCandless por arrogante e imprudente, miles de admiradores exaltan su rechazo a la civilización y su anhelo de iluminación. Ven en él un modelo de libertad pura, alguien cuyas experiencias trascendentes en la naturaleza justifican incluso una tragedia evitable. En sus últimos días, quizás McCandless encontró el sentido que buscaba, sintiéndose preparado para enfrentar la muerte. Su nota de despedida está marcada por la serenidad. He tenido una vida feliz y le doy gracias al Señor. Adiós y que Dios bendiga a todos. Cualquiera que sea la opinión de cada quien, nadie puede negar la profunda huella que la breve vida de McCandless dejó en el mundo. Si hubiera sabido sobre la neurotoxina, probablemente habría salido de la naturaleza salvaje a finales de agosto, sano y transformado. Ahora tendría 51 años. Sin embargo, la historia de Alexander Supertramp aún toca corazones, llamándonos a vivir la vida a nuestra manera, con valentía. Si encontraste este video informativo o que te hizo reflexionar, por favor dale like y suscríbete al canal para mantenerte al tanto de más historias extremas al límite.